Guatevisión presenta. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por estar con nosotros una vez más, por su sintonía, por su preferencia y estar atentos siempre a nuestros programas. Hoy tenemos un programa muy interesante y ojalá podamos aprender mucho de él. Y es que vamos a hablar sobre el síndrome de Asperger. Si no había usted escuchado sobre él, quédese con nosotros. Y sí, también quédese con nosotros para que aprendamos y que sobre todo logremos de esta manera, conociendo y abriendo más nuestra mente y nuestro corazón, lograr una sociedad más incluyente. Bienvenidos. Gracias, amigos, por acompañarnos esta noche, donde vamos a hablar un tema que es muy interesante y es necesario también hablar de este tipo de temas, y es del síndrome de Asperger. Para quien no había escuchado hablar del síndrome de Asperger, vamos a hablar un poquito de qué se trata, cuáles son esas características que podemos observar en una persona que tiene este síndrome y cómo es que funciona. ¿Qué se tiene que hacer? ¿A qué edad se puede detectar que una persona podría tener algún tipo de sintomatología alrededor del síndrome de Asperger? Y por eso me da mucho gusto hoy presentarles a quienes me acompañan. Ella es Karen Herrera, ella es psicóloga con varios cursos y maestrías, etcétera. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Mucho gusto, Tuti, bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Werner Argueta, que también ya ha estado muchas veces aquí con nosotros, psicólogo, psicoterapeuta y muchas otras cosas. Amigo también. Bienvenido, Werner, ¿cómo estás? Muy bien, Tuti, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos a ustedes dos. Han trabajado ambos desde el lado de la psicología, tú también en el ámbito educativo muy fuertemente. Hablemos un poquito de cómo podemos entender qué es Asperger. Voy a empezar contigo, Karen. El Asperger es un trastorno específico del desarrollo un poco complejo en el sentido de que va a afectar las habilidades de la interacción que tiene esta persona, ¿verdad? Que va a tener el trastorno y va a interferir en la parte de la comunicación, en la parte emocional y en la parte conductual social, ¿verdad? Entonces sí es un poco complejo porque muchas veces la sociedad no entiende por qué esta persona actúa o no de esta otra forma. Tal vez no es socialmente aceptada las reacciones que esta persona pueda tener, entonces sí tiende a verse como extraño o raro, ¿verdad? Este trastorno afecta más a los niños, hay una prevalencia de 5-1, se va a dar más en niños que en niñas. Okay. Entonces también son a veces estos chicos que uno mira como un poco más retraído o más tímido, por así decir, ¿verdad? Pero no, realmente es un trastorno mucho más complejo que está detrás, ¿verdad? Lo llamamos síndrome, Tuti, porque engloba una serie de síntomas que se presentan conjuntamente. Es importante decir esto, ¿por qué? Porque no podemos decir que un síntoma aislado refiera que es una persona con un diagnóstico de síndrome de Asperger, ¿verdad? Sino tienen que haber toda la serie de síntomas particulares que afectan básicamente el desarrollo en 3 áreas en específico. Uno es lo que decía la licenciada antes, la comunicación. Ojo, hay que decir que este tipo de personas no van a tener un retraso en el desarrollo del lenguaje, es decir, tienen un lenguaje típico para la edad que el niño o la persona tiene. ¿Sí? Hablan a la edad que todos hablan, sí. Dicen las palabras que todos dicen. Sí, exactamente, pero tienen problemas con la comunicación, es decir, con la emisión de ese lenguaje o la forma en la que hablan es distinta de las demás personas. En que se expresan. Exactamente. Físicamente también, es decir, cuando yo estoy feliz, muestro en mi cuerpo bueno, felicidad. Sí, en ese sentido sí, físico, no hay características físicas, es importante decir esto también, ¿verdad? No hay características físicas que a mí me hagan pensar que una persona presenta síndrome de Asperger, pero sí existe este tipo de lenguaje no verbal que está alterado o que es diferente en personas con Asperger. Entonces afecta la comunicación en primera instancia, ¿verdad? También va a afectar las interacciones sociales. Esto es básico en un diagnóstico de síndrome de Asperger porque las personas van a tener una dificultad en ese contacto interpersonal con otros. Y ya lo vamos a ir desarrollando más adelante, si te parece. Y en la tercera área, dentro del síndrome de Asperger, uno de los elementos importantes a definir es que hay conductas e intereses rutinarios, estereotipados y sumamente restringidos. Eso quiere decir, que van a haber una serie de intereses en esa persona que le van a llamar poderosamente la atención y en los que va a estar insistiendo una y otra vez. En algún momento Hans Asperger, que fue la persona que habló inicialmente del trastorno,
llamaba a los niños pequeños profesores, porque cuando algo les interesaba se volvían sabios en ese tema, ¿verdad? Porque investigaban demasiado en torno simple y sencillamente a ese hecho, a ese evento o a esa cosa que a ellos les interesaba. Desde fuera podríamos decir que era obsesivo, digamos, desde alguna forma. Básicamente. Ahora, según lo que ustedes han referido ahorita y viendo esta afección en el área de la comunicación, de la socialización y de estos... de las conductas repetitivas. Y de esta forma, podría tener una semejanza muy grande con el autismo también. De hecho, el manual de psicología, el DSM-5, que fue la última actualización, ya lo incluye como un tipo de autismo. Okay. Entonces ya es un autismo, el tipo Asperger. Exacto, Ya. ¿verdad? Aunque tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, el autismo definitivamente es un caso más severo y se va a presentar o se puede diagnosticar previo a los 3 años. Y sí hay muy marcados ciertos retrasos en el desarrollo. Con estos chicos no. Estos chicos su desarrollo puede ser normal y nos damos cuenta que algo está pasando normalmente y se diagnostica después de los 3 años, que es cuando la mayoría entra ya a un contexto escolar, porque ya tiene que Por lo de empezar la a socializar. socialización. Exacto. Claro. Entonces ya la maestra empieza a referir que este chico se aísla un poquito más, que no le interesan los juguetes o los juegos que hay en el colegio. Entonces ya puede pedir a los padres referirlo con un especialista para evaluar, pero casi siempre es posterior a los 3 años. Y como decíamos al inicio, ¿verdad? La adquisición del lenguaje es normal, simplemente hay como cierto estancamiento, no es que él no pueda producir lenguaje, sino tiene cierta dificultad de expresión y sí tiene dificultad para comprender también un lenguaje. Yo a mi hijo de 1 año y medio le puedo sonreír y él entiende esa sonrisa y me responde con otra sonrisa. Estos chicos no. Uno le sonríe y Emocionalmente no no pasa nada. reflejan, no responden, no interactúan. Entonces, Emocionalmente, Hans Asperger también decía que ellos padecen una especie de ceguera emocional, porque de alguna forma no entienden empáticamente, no existe empatía, porque no saben cómo interpretar las señales emocionales de otras personas, ni tampoco cómo expresarlas a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, hay una imposibilidad, por ejemplo, gestual de manifestar las emociones, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque sí entra dentro del espectro autista. Es bien importante decir que las diferencias radican, por ejemplo, en que estas personas, en las personas autistas, mejor dicho, sí va a haber un retraso del lenguaje particular y se va a ver afectada la inteligencia. Las personas con síndrome de Asperger, por el contrario, no tienen retrasos en la inteligencia, sino tienen una inteligencia promedio o típica. Inclusive en algunos casos superior. Sí. Por lo que decías también, ¿no? Por esa capacidad de poder enfocarse en algo Exactamente. específicamente y que el mundo desaparezca. ¿Podría pasar desapercibido alguien, es decir, alguien que hoy por hoy, siendo adulto, nunca se le diagnosticó, nunca se le consideró, a lo mejor dijeron problemas de personalidad, ay, porque tuvo traumas en la infancia, no sé, cualquier cosa y que llegue y que no se le haya diagnosticado? Sí, sí pasa. Inclusive nosotros tenemos un caso en común que estamos trabajando desde la parte clínica, Werner, y en la parte educativa. Es un adolescente ya, que pasó toda su infancia y sí, los papás tal vez tenían como cierta duda de algo tiene, pero tal vez es porque es muy callado, es muy tímido. Claro. Entonces se va como dejando pasar, y también hay cierta como negación de parte de los papás, porque también ha de ser muy fuerte como papá recibir un diagnóstico de este tipo. Entonces mejor digo, no, es igual de tímido como el tío, ¿verdad? Entonces trato de irlo como dejando pasar, pero sí llega un momento que como que llega al tope, ¿verdad? Entonces sí ya necesita un apoyo, porque recordemos que este tipo de trastornos va a afectar de forma muy severa diferentes ámbitos, ¿verdad? El educativo, el social, claro, el laboral, ¿verdad? Conforme vaya creciendo. Entonces es muy importante el poder diagnosticarlo de forma temprana y poder brindar el apoyo y la atención requerida. ¿Tiene algún tipo como de, voy a llamarlo rehabilitación, perdón si no estoy usando las palabras correctas, ustedes me dicen, de adaptación para que ellos puedan desarrollar esto que no han desarrollado? Sí. ¿O nunca se va a desarrollar? No, sí, claro que sí. Hay tratamientos. El Asperger, hay que decir que el síndrome de Asperger no se cura, ¿verdad? Todavía no se ha encontrado cura para ello. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que pasa con el síndrome de Asperger es que afecta a una serie de funciones cerebrales. No se puede determinar o no se ha llegado a determinar que afecta a un área del cerebro nada más, sino afecta a todo el cerebro. Y lo interesante es que esto se da después de la concepción. O sea, después de la concepción empieza esa afección cuando se da el proceso de migración de las células embrionarias. Entonces, el niño ya nace con exactamente. el síndrome de Asperger. Eso es interesante también decirlo, Tuti, perdón, hago un paréntesis aquí, porque por mucho tiempo se creyó también, o habían algunas filosofías que decían
que se trataba de una madre que se había alejado emocionalmente del niño, o que no lo había cuidado, o que no había sido una madre protectora o amorosa. Es importante desmitificar, porque esos procesos no tienen que ver necesariamente con el síndrome de Asperger. Ahora, tratamientos existen. Los tratamientos están basados específicamente en algunas particularidades. Por una parte, trabajamos en el desarrollo de las habilidades sociales con las personas, es decir, les enseñamos a las personas a desarrollar aquellas cosas que no se desarrollaron naturalmente, ¿verdad? Porque son personas que no crecen en contacto social y a las que se les dificulta, entonces es muy difícil que desarrollen por ellos mismos esta serie de habilidades. Claro. También les enseñamos manejo de estrés, porque son personas que van a correr con mucha ansiedad, con mucho estrés, por su misma condición y por la falta de comprensión que tienen del medio. Digamos. Se sienten incomprendidos a pesar de que ellos no puedan reflejar emociones si las sienten. Exactamente. Ok, eso también es como interesante, porque claro. digo, si pareciera que no tienen emociones, que no tuvieran empatía, que no pudieran reflejar o tener emociones, si las tienen al fin y al cabo. A diferencia, por ejemplo, del autismo. Sí. Una persona con autismo pues se encierra en su mundo, no importa lo que piensen los demás. El Asperger no. Es como yo quisiera, pero no puedo. Ya. ¿Verdad? Okay. Entonces sí existe esa diferencia también entre ambos. Sí, encuentran una dificultad muy grande a la hora de relacionarse con las personas, pero sí es de su interés hacerlo. Es bien importante decir eso exactamente de lo que estabas hablando, Tuti, de las personas sí sienten, ¿verdad? Porque de pronto entonces entendemos, es una persona con síndrome de Asperger, entonces no le importa, ¿verdad? O no siente, o no. De alguna manera, cuantitativamente sienten en la misma medida que los demás, ¿verdad? Pero sus emociones son cualitativamente diferentes. Mientras que nosotros podemos estar enojados, frustrados, más o menos tristes, melancólicos. Ajá. Estas personas refieren, ellas mismas, algunos testimonios que se han llevado incluso al estudio clínico, refieren las personas, nosotros nos sentimos tristes o enojados, por ejemplo. Ya. Su rango emocional... Extremos, digamos. Sí, exacto. Es más corto, de pronto, porque no tiene tantos matices, pero eso no significa que no sientan. Entonces sufren, ¿verdad? Y eso es lo que representa este estrés. Tengo que ir a la pausa comercial. Estamos hablando hoy sobre el síndrome de Asperger en un show con Tuti para entenderlo mejor. Esto nos ayuda para que en las familias en que existe una persona que tiene este síndrome puedan saber cómo tratarlo, puedan saber cómo manejar el caso, darle todo el espacio para que pueda sacar su mayor potencial y pueda llevar una buena vida también, a pesar de tener este síndrome, y saber cómo manejarlo adecuadamente. Y por eso tenemos a una serie de expertos que hoy nos acompañarán, también acompañados de algunos casos que queremos compartir con ustedes, pero después de la pausa comercial. Ya volvemos. Hay más de 1000 formas de decir te quiero. Bonobón. Y saludo a mis nietos, a Brandon, a Esaú y a Rolandito, en el Día del Cariño, y a mi nuera, y a mi hermana que es Carmen. Hay más de 1000 formas de decir te quiero. Bonobón. Ya regresamos. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre el síndrome de Asperger y gracias a ustedes por los casos que nos han compartido, porque nos ayudan a ejemplificar, nos ayudan a educar de alguna manera, a educarnos para poder entender un poco mejor a las personas que han sido diagnosticadas con este síndrome. Me da mucho gusto presentarles a quien se suma a este panel. Ella es María de Jesús Yela, ella es pedagoga. Bienvenida, María Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Karen y Werner que siguen con nosotros. Y quisiera que nos contes un poquito, María Jesús, tu experiencia, porque además del trabajo que tú haces con los chicos y haber conocido casos, tu sobrino también tiene el diagnóstico de Asperger. Él es pequeñito y fue diagnosticado a los 3 años, según nos compartías. ¿Cuál crees tú que como familia, que como padres, a lo mejor tú que estuviste cerquita de ellos, es este primer encuentro con el síndrome de Asperger? ¿Qué es lo que comúnmente pasa en las familias? Pues lo primero que pasa es venir y decir, no, todo está bien, no está pasando nada, en algún momento va a ir mejorando, las características que se presentan hasta se pueden ir como disminuyendo, ¿verdad? Entonces lo primero que uno hace es decir, no está pasando nada, con el tiempo va a mejorar. Pero sí se nota, o sea, la familia sí lo sabe, sí lo nota, pero lo niega. Cabal, y es algo así como los secretos, ¿verdad? De que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo comunica. Y todos comienzan así como que no, sí, yo creo que sí estoy viendo algo, pero no es algo tan complicado, no es algo serio.
Entonces todos comienzan a hacer este tipo de negación, ¿verdad? De que no está pasando nada, todos lo pueden presentar.